Hola, hola, ¿cómo están jóvenes? Buenos días. Esta es la clase número 3, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestras raíces. Acá vamos a iniciar con con las raíces con C y vamos a desarrollar hasta la D. Esta es un poco más corta, pero como les digo, vamos a cumplir en este viernes hasta llegar a la H, ¿ok? Entonces vamos al suave. De igual forma, acá les sirve también los ejemplos que les estoy dando para sus tareas, ¿ok? En este caso la tarea número 1 que van a entregar el día viernes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Aquí tienen la raíz C, todas estas derivaciones o todas estas raíces con su respectivo origen, su significado, y les estoy dando un ejemplo de palabra por cada raíz. Entonces vamos con cac, caco, caque o caqui. Cualquiera de estas pueden ser iniciales de la palabra o pueden ir combinados con prefijos o con sufijos. Entonces viene del griego kakos, que significa defectuoso, malo o anormal. Entonces aquí tienen esta palabra compuesta cacodemoniomanía. Cuando nosotros vamos a tratar de interpretar esta palabra, si ustedes se fijan, aquí tienen caco, demonio, manía. Entonces vamos a desglosarla. Manía viene de una obsesión. Demonio viene de diablos o posesión. Y caco viene de algo defectuoso, malo o anormal. Por lo tanto, la cacodemoniomanía es una creencia anómala de que la persona desarrolla una obsesión por creer que está poseído por algo anormal o que está con posesiones demoníacas. Entonces, eso significa la cacodemoniomanía. Vamos con canto, del griego cantos, que significa ángulo del ojo o prácticamente el sector del lagrimal. Entonces, cuando nosotros decimos cantoplastia, plastia viene de reconstrucción. Si yo digo cantoplastia, sería reconstrucción del ángulo del ojo. Esto es una palabra de un término quirúrgico o de un procedimiento quirúrgico. Vamos con carcino, del griego carquinos, que significa cáncer o cangrejo. Cuando decimos cáncer o cangrejo, en esta área de cangrejo hace referencia tanto al animal como también a la descripción del cáncer, que el cáncer es considerado también como unas tumoraciones, las cuales son casi siempre de tejidos malignos, y en este caso siempre la terminología médica hace referencia al cáncer de cangrejo, o sea, la terminología de comparación con el cangrejo. Tienen aquí carcinofobia, sabiendo que fobia es un rechazo o miedo, entonces sería miedo a las enfermedades cancerígenas o miedo a tener la enfermedad de cáncer. Vamos con cardis, cardias, cardio. Viene del griego cardias, que significa agujero estomacal. Aquí cuando nosotros estamos hablando de cardias, estamos hablando del segmento del estómago, del cardias. Entonces, esta raíz es específica para hacer referencia o prácticamente derivarnos a esta parte anatómica, a ese agujero estomacal. Aquí les dejo también otra referencia, es lo mismo, desembocadura del esófago. Estamos hablando siempre del mismo cardias. Entonces, cuando nosotros decimos cardiospasmo, significa espasmos son contracciones. Significa contracciones de la desembocadura del esófago o también contracciones del cardias o también contracciones del agujero estomacal. Nosotros podemos perfectamente hacer
3 o 4 significados por palabra. Por eso ustedes van a encontrar en el diccionario que a veces una sola palabra tiene hasta un párrafo de definición y ustedes ven ahí punto, dice tal cosa, punto, dice otra cosa, punto, pero realmente todas están haciendo referencia a lo mismo. Son maneras diferentes para dar un mismo significado. Vamos con cardia y cardio. Aquí no me lo confundan, más que todo, según el origen, ¿verdad? Cardias con S hace referencia al segmento anatómico del estómago y cardia sin S hace referencia al corazón. Entonces, cardia o cardio hace referencia a corazón y cuando nosotros derivamos la palabra cardialgia, algia significa dolor. Card, hasta acá, hasta cardi, significa corazón. Por lo tanto, cardialgia es dolor del corazón o dolor precordial o dolor en el tórax, en la parte del corazón o en el pericardio. O cuando nosotros decimos también anomalía o dolor directo del pecho. Entonces, cardialgia sabemos que es dolor cardíaco. Cario viene del griego carion, que significa núcleo. Aquí se nos puede derivar esta palabra, por ejemplo, cariófago. Cuando nosotros decimos cariófago, fago significa alimentar. Cario significa núcleo, así que un microorganismo que sea cariófago, como por ejemplo ciertos parásitos, son cariófagos, entonces significa que ellos lo que hacen es degradar o alimentarse del núcleo. Entonces de aquí viene cariófago, alimentarse del núcleo de otras células. En el caso de los parásitos cariófagos, ¿qué núcleo es el que se van a comer? Obviamente el núcleo del huésped. En este caso podemos ser nosotros. Entonces ahí tienen esa otra variación. Tenemos kata del griego kata, que significa hacia abajo, contra o debajo. Entonces aquí tienen ustedes y también significa degradar. En este caso, el catabolismo, esta ya es una palabra propia compuesta en medicina, o sea, esto es una palabra que no la vamos a andar desglosando. Por ejemplo, bolismo, no. Cata sí hace referencia a algo debajo o hacia abajo, y en este caso, el catabolismo es un tipo de metabolismo que lo que hace es degradar o prácticamente desbaratar. Que obviamente cuando ustedes vayan a ver bioquímica van a observar este término catabolismo, anabolismo, en lo que es metabolismo, también en fisiología lo van a revisar con lo de la síntesis de energías y todo eso. Entonces, catabolismo significa degradar. Ahí tienen entonces estas derivaciones. Vamos con la siguiente. Céfalo viene del griego kefalé, que significa cabeza. Aquí nosotros les dejo dos ejemplos, cefalea, cefalalgia, para hacer referencia a dolor de cabeza. También pueden ustedes crear cefalea, cefalalgia, cefalodinia, y los tres términos son correctos para decir dolor de cabeza. Tienen cele, del griego kele, que significa tumoración, significa hernia o significa tumor o tumefacción también. Entonces, en este caso, celotomía, tomía es otra raíz que significa corte o incisión. Entonces, cuando decimos celotomía, significa hacer una incisión, significa hacer una incisión en un área de una hernia o de alguna tumoración. Eso significa celotomía, hacer una herida o hacer una incisión en un sitio de una hernia o un tumor. Cele, celi, celio o celo. Aquí se me pueden confundir con estas dos porque estas se escriben igual, pero en el origen ahí está la diferencia. Del griego koila,
que significa cavidad, hueco o abdomen. Pues nosotros a veces hacemos mejor referencia con cele o enfermedades celíacas, decimos a veces. Es un trastorno digestivo. Entonces, cuando ustedes escuchen celíaco, estamos haciendo referencia a lo que es cavidad abdominal. Entonces, si yo digo celiectasia, ectasia es dilatación o ensanchamiento o distensión. Tenemos tres maneras de dar el significado para ectasia. Entonces, cuando yo digo celiectasia, significa distensión de la cavidad abdominal. O puedo también decir celiectasia es un ensanchamiento de la cavidad abdominal o una dilatación del abdomen. Cualquiera de los tres términos están correctos. Centro viene del griego kentrón, que significa centro o punto. Cuando nosotros decimos centrómero, estamos haciendo referencia a esta parte de acá, mero, a lo que es una parte central también o una estrechez. Cuando ustedes estudiaron biología, hablaron de los cromosomas, el centrómero, hace referencia a una estrechez en el centro de los brazos cortos y los brazos largos que componen los cromosomas. Entonces, aquí caemos en cuenta, centrómero significa una parte central o un punto central en la cual se hace más estrecho. Centrómero. Cian, ciano, cianot, del griego kianos, que significa color azul oscuro. Esto, muchachos, cuando nosotros hablamos de cianosis, esto es para hacer referencia, osis es enfermedad o afección. Entonces, esto sería afección o enfermedad que nos da una coloración azul. Cianosis. Esto puede ocurrir, ahí lo van a ir viendo, sobre todo cuando tengan pacientes con grados de asfixia. Las uñas se ponen cianóticas. Otra manera también de decir que tenés de color azul una parte. Yo puedo decir cianosis peribucal. Significa que alrededor de la boca tengo coloración azul. Las uñas las tengo cianóticas, significa que tengo coloración azul en mis uñas y eso indica, siempre que aparecen los colores azulados alrededor de la boca, en las uñas, las manos, los pies, indica procesos de asfixia. Tienen la otra derivación acá, perdón, la otra raíz, ciesis, del griego kiesis, que significa embarazo. Entonces, pseudociesis, si ustedes se fijan acá, esta raíz, acá tenemos una otra raíz compuesta, pero que me está actuando como un prefijo, el pseudo. Todo lo que es pseudo significa en medicina falso. Entonces, pseudociesis es un embarazo falso. Esto es lo mismo a decir embarazo psicológico. Haciendo un paréntesis ahí, los embarazos psicológicos es la mujer que cree que está embarazada y tenemos tanto poder y control en nuestra mente que perfectamente nosotros podemos crear un embarazo de este tipo. Las mujeres pueden desarrollar el embarazo, muchachos. El vientre va a crecer, el útero va a empezar a crecer, inclusive se va a dar, si se hace una prueba de embarazo, puede salir positiva. ¿Por qué? Porque hay un control hormonal en la cual el cerebro empieza a secretar las hormonas del embarazo y simplemente se pueden detectar. Pero obviamente esto va a necesitar terapia psicológica, psiquiátrica en la cual pues las hormonas no las vamos a revertir. Simplemente cuando se le da la terapia a la mujer y se le explica que no tiene un embarazo real,
esto es de mucho tiempo que se puede perfectamente revertir, pero necesita entrar en tratamiento psiquiátrico y obviamente vamos a desengañarlas con un ultrasonido en el cual ahí nos va a salir. Entonces, ahí tienen la definición de la pseudociesis. Vamos con sifo, del griego kifos, que significa encorvado o hacia adelante. Sifo-escoliosis, aquí tienen una palabra de triple composición. Osis es enfermedad. Escol viene de escolo, que significa columna vertebral, y sifo, que significa encorvado o hacia adelante. Por lo tanto, si yo digo sifoescoliosis, significa enfermedad que me encorva hacia adelante la columna vertebral. Entonces, ahí tienen esa manera de interpretar. Vamos con las siguientes. Tenemos clepsi, clepto, viene del griego kleptein, que significa hurtar o robar. Cleptofobia, fobia es rechazo o miedo. Por lo tanto, cleptofobia significa miedo a hurtar o miedo a robar. Si nosotros decimos cleptomanía, sería el antónimo de esta misma raíz y sería lo contrario. Cleptomanía sería una manera de generar una obsesión por robar. Generalmente, esto es una enfermedad mental que tiene, no me gusta decir enfermedad mental, sino que necesitamos ayudar a este paciente con terapias psicológicas para que pueda superar esa afección. Vamos con clima, climato, viene del griego clima o del plural climatos, que significa temperatura o clima. Climatología. Con esta palabra no van a encontrar más de 4. Esa es una ventaja. Hay ciertas raíces que a veces, como son tan específicas, no tenemos tanta derivación. Entonces, climatología es la ciencia que estudia las temperaturas o que estudia los cambios climáticos. Clítoris o clítoro viene del griego cleitoris, que significa clítoris, que ya saben ustedes que esta es una parte anatómica de la mujer. Entonces, clitoridectomía significa, ectomía es extirpación, es una resección quirúrgica. Entonces, si nosotros decimos clitoridectomía, significa que nosotros vamos a extirpar el órgano del clítoris. Es como, por así decir, esto todavía se cumple sobre todo las culturas de Medio Oriente realizan este tipo de procedimientos a las mujeres y esto realmente pues es una mutilación, ¿ok? Pero si yo se los pregunto, no me lo dejen como mutilación, sino con los términos elegantes de decir extirpación del clítoris. Cloro, del griego chloros, que significa verde, verde claro o amarillento. Si ustedes se fijan, esto es una raíz específica para hacer mención al compuesto químico del cloro, el cual tiene estas variación de tonalidades. Entonces, cuando nosotros decimos clorhídrico, en este caso acá, hídrico viene de agua y clor viene de cloro, entonces estamos hablando de un agua clorada o de una cantidad de líquido con cloro. Acá podemos hacer referencia a nuestro ácido principal, el ácido clorhídrico, el cual tiene una coloración verdosa, inclusive verdecita clara. Tal vez alguna vez lo han observado, por ejemplo,
que no les dé asco, ¿verdad? Lo que les voy a decir ahorita. Por ejemplo, a veces pueden vomitar y si ustedes logran observar, a veces el vómito que tiene como humito significa que tiene mayor acidez y eso es normal, producto de nuestro propio ácido clorhídrico. Tienen coxi, coxigo. Aquí tienen del griego coquitz, el cual hace referencia específica al coxis, que es parte de la columna vertebral, uno de los segmentos de nuestra columna vertebral. Entonces, si yo digo coxialgia, perdón, estamos haciendo referencia a un dolor en nuestro coxis. Un dolor, como a veces hay personas que lo refieren, dolor en la colita. Entonces, aquí tienen esta otra, colano o cole, del griego cholé, que significa vías biliares o bilis. Entonces, cuando ustedes vean colangiopancreatografía retrógrada, que es un procedimiento para observar las vías biliares, estamos haciendo referencia inclusive a la vesícula. En este caso, cuando nosotros decimos colangitis, es una inflamación de las vías biliares. Colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Entonces, aquí tienen ustedes tanto bilis como vías biliares y como vesícula biliar. Es lo mismo, todo lo que está conectado a esta misma, a este órgano. Colon o colono, del griego colon, que significa colon o intestino grueso. Entonces aquí tienen ustedes colorrafia, teniendo en consideración que rafia es una sutura. Entonces colorrafia sería sutura del intestino grueso o sutura de los tejidos del colon. Colitis, inflamación del colon. Colitis, inflamación del colon. Cosa que les digo hoy en día, ¿verdad? Este término en medicina sí se avala, sí lo utilizamos, pero la manera más elegante de hacer referencia a la colitis es el nombre del trastorno. Síndrome de intestino irritable. Es lo mismo a decir colitis, solamente que a veces dejamos este término más para las personas que no saben de medicina y nosotros nos hacemos referencia a síndrome de intestino irritable, un poco más elegante. Vamos con coledo o colédoco, del griego colé. Esta es compuesta, si ustedes se fijan, estamos haciendo mención otra vez a colé, del griego cholé, que es vías biliares. Entonces aquí tienen una compuesta, colé y doc, que significa cholé más del griego dosha, en el cual ustedes están hablando de bilis más un receptáculo. Entonces, cuando nosotros decimos coledocolito, lito es piedra. Colédoco, aquí tienen doble referencia. O hacemos de significado el conducto colédoco o lo dejamos como vías biliares. Cosa que ustedes saben que de la vesícula biliar sale el conducto colédoco, que es parte de nuestras grandes ramas de las vías biliares. Entonces, coledocolito significa que hay una piedra o que hay un cálculo en las vías biliares o que hay un cálculo que está clavado en nuestro conducto colédoco. Entonces ahí tienen coledocolito. Tienen la raíz cóleo del griego coleos, que significa vagina o vaina. Entonces, cuando nosotros decimos coleocistitis, esto acá está haciendo referencia en el caso de cisti, hace referencia a vejiga, itis, inflamación, inflamación de la vagina y de la vejiga, las dos cosas. Entonces, coleocistitis es probablemente cuando hay un tejido inflamado, es producto de una inflamación. Entonces, en este caso, perdón, de una infección, disculpen ahí. Entonces, en este caso, una coleocistitis es producto de una infección vaginal y a la vez una infección de la vejiga o de las vías urinarias bajas. Entonces, vamos con colp o colpo, del griego
colpos, que significa vagina también. Esta raíz la utilizamos más para hacer referencia al órgano de la vagina. Colpocistitis. Colecistitis y colpocistitis son sinónimos. Entonces tienen itis, inflamación, cistit, vejiga y colpo, vagina. Entonces es inflamación de la vagina y la vejiga. Es lo mismo a decir colecistitis, ¿ok? Entonces ahí tiene dos raíces que son sinónimas. Cóndil, cóndilo, del griego cóndilos, que significan los cóndilos de la tibia, o nudillos. Estamos haciendo referencia a los cóndilos, no solamente a los que encontramos los grandes de la tibia, también hay más, los nudillos. Entonces, cuando nosotros decimos cóndilo artrosis, osis es enfermedad, significa articulación y cóndilo, nudillos o cóndilos. Entonces, cóndilo artrosis es una enfermedad de los cóndilos o los nudillos que también afecta esta articulación. Entonces, o podemos también decir enfermedad que afecta la articulación de los cóndilos o que afecta la articulación de los nudillos. Cualquiera de los dos términos está correcto. Vamos con condri, que viene del griego chondros, que significa cartílago. Condrectomía. Si yo digo ectomía es una extirpación, entonces condrectomía es extirpar los cartílagos. O los cartílagos cuando se extirpan es porque ya no funcionan, ya no sirven. Esto se ve también cuando ellos sufren de desgastes o de osteoartritis. Entonces, cuando los cirujanos, en este caso los ortopedistas, van a colocar una prótesis, tienen que hacer condrectomía, tienen que quitar los restos de cartílagos que ya no funcionan, que más bien están molestando, que son como unas espinas, ahí las van a ir viendo cuando vayan llegando a cuarto año en ortopedia. Van a observar perfectamente que ellos quedan como restos de espinas que más bien lastiman el tejido adyacente. Entonces hay que verse en obligación de hacer una condrectomía. Conio del griego conis, que significa polvo. En este caso, coniofibrosis, osis es enfermedad, fibr, que viene de un tejido endurecido, y conio, que significa polvo. Entonces, en este caso, la coniofibrosis es igual a decir neumoconiosis. Neumoconiosis, en este caso, es un sinónimo de esta raíz. Y acá tenemos osis como inflamación, fibro, que viene de tejido endurecido o fibras de algo. En este caso sería conio, que es polvo. Entonces son enfermedad que me va a producir endurecimiento de un tejido producto de inhalación de un polvo. Entonces, cuando nosotros hablamos de neumoconiosis, que es el sinónimo de esta misma afección o enfermedad, hace referencia a que, por ejemplo, los mineros que están inhalando los polvos que están en la tierra, ciertos compuestos tóxicos de las rocas. Entonces, prácticamente todas esas inhalaciones, por eso ellos tienen que trabajar con mascarillas y no cualquier mascarilla, tienen que ser con mascarillas tipo N95. Inclusive los fumigadores, los de pesticidas, toda esta gente necesita trabajar con este tipo de mascarillas para evitar la aspiración o inhalación de partículas de polvo que me le pueden producir una enfermedad de este tipo. Casi siempre las coniofibrosis y las neumoconiosis hacen referencia a enfermedad producida por inhalación de partículas de polvo que me va a producir el mayor daño a nivel de los órganos pulmonares. Entonces, en este caso, vamos con copro, del griego copros, que significa excremento. Entonces, aquí tenemos la derivación de la palabra cropopoiesis.
Cuando hablamos de poiesis, significa elaboración o síntesis. Por lo tanto, copropoiesis es la elaboración o síntesis de excremento. Por ejemplo, que yo les diga, el colon o el intestino grueso es un órgano copropoyético. Significa que es un órgano dedicado a la elaboración del excremento. Vamos con la raíz córaco, del griego córax, que significa cuervo o pico. Coracoiditis. También esto hace referencia cuando ustedes estudian anatomía, sobre todo a la apófisis coracoides. Acuérdense que la apófisis coracoides tiene una morfología como de pico o espina o cuervo. Entonces, cuando decimos coracoiditis, no es inflamación del pico, ni es inflamación del cuervo, es inflamación en este caso, de la apófisis coracoides. ¿Ok? Entonces, ahí tienen esa raíz ahí explicada. Vamos con cordo, del griego chordé, que significa cuerda o cordura. Entonces, cuando nosotros decimos corditis, significa inflamación, acuérdense del itis, inflamación, y cor, que significa cuerda, inflamación de las cuerdas. Pero en este caso, estamos haciendo referencia a las cuerdas vocales. Eso significa corditis. Core, corio, coro, del griego core, significa pupila. Corioplastia. Plastia viene de reconstrucción. Entonces, corio viene de pupila, por lo tanto, corioplastia significa reconstrucción de la pupila. Entonces, vamos con corio, del griego chorion, que significa membrana o piel. Coriogénesis. La coriogénesis, acuérdense que esta palabra hace referencia a algo nuevo, elaboración de algo nuevo. Entonces, coriogénesis es la elaboración nueva o un surgimiento de un tejido membranoso o de un tejido de piel. Por ejemplo, este término lo van a escuchar bastante en embriología, coriogénesis, una síntesis de membranas. Cosmeto, del griego cosmein, que significa belleza o embellecer. De aquí se deriva la palabra cosmetología, la ciencia que estudia la belleza. De aquí viene cosméticos, productos para embellecer. Creato viene del griego creas, que significa carne. En este caso tenemos la derivación. Entonces, en este caso, la creatinina hace referencia a carne, pero cuando nosotros hacemos la referencia de carne, estamos haciendo referencia al tejido, el cual sintetiza este compuesto. Acá nosotros podemos decir creatinina, ina significa sustancia. Creat viene de carne, entonces una sustancia producida por una carne determinada. Pero en este caso, en medicina, entonces hacemos referencia a una sustancia producida, en este caso la creatinina es producida por el músculo, por nuestro tejido renal. Por lo tanto, cuando nosotros producimos creatinina, es normal, pero siempre y cuando mantengamos rangos de referencia menores de 1.5. Entonces, cuando nosotros tenemos una creatinina alta, significa que estamos teniendo un daño en nuestro tejido muscular, específicamente nuestro tejido renal. Entonces, creatinina es una sustancia producida por músculo. Para que no crean ahí, lo dejamos como carne. A veces hay ciertos tipos
de palabras que no las podemos dejar traducidas textualmente. A veces tiene mucho que ver con el contexto con el que nosotros estamos hablando o haciendo la referencia. Vamos con crico, del griego krikos, que significa anillo o círculo. De aquí se deriva la palabra cricoides. Esto es más que todo para hacer referencia a nuestra cartílago cricoides o cartílago cricoideo, en la cual, si ustedes se fijan, su morfología es como un círculo o como un anillo, o que tiene varios anillos. Entonces, por eso se llama cricoides. Ahora ya comprenden este término que es utilizado en anatomía. Vamos acá, ya terminamos con la C prácticamente. Vamos con crío, del griego críos, que significa frío glacial. De aquí se deriva, corrijan acá, crío, así como está escrito, crioterapia. Es decir, crioterapia es terapia a través del frío. Esto es muy clásico, esta palabra la van a encontrar de uso en lo que es dermatología y también de uso en ginecología, cuando se utilizan las terapias con frío, específicamente con sustancias como gases, perdón, como el nitrógeno líquido, el cual es una sustancia volátil sumamente fría y que se utiliza para casos, por ejemplo, de uso ginecológico para contrarrestar lo que pueda ser un tipo de cáncer o un tipo de crecimiento, una neoplasia o algo que nosotros a veces desconocemos. Entonces se realizan las crioterapias como terapias a través del frío para poder matar, por así decir, matar las células malas o las células que están causando este crecimiento, y esto nos va a ayudar a regenerar el tejido. Entonces aquí corrijan crioterapia. Vamos con cripto, del griego criptos, que significa escondido, oculto o enterrado. Entonces, aquí hablamos de criptorquidia, recordando, ¿verdad? Esto cuando miremos la O, vamos a revisar esta raíz. Orquídea, en este caso, hace referencia a los testículos, por lo cual criptorquidia son testículos ocultos o escondidos. O en el caso de los bebés menores de un mes, que todavía no han tenido la bajada, como dice a veces las personas, de los testículos, eso es una criptorquidia. Obviamente, pues eso tiene solución de tipo quirúrgica que ayude a bajar por el canal inguinal, inguinoescrotal, los testículos. Tienen cromat o cromo, del griego croma, que significa color. Cromatología significa el estudio de las derivaciones de los colores. Cronio, del griego cronos, que significa tiempo. De aquí se deriva el término crónico, enfermedades crónicas, decimos. Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando decimos que algo es crónico? Que ya tiene tiempo de vivir o de tener esa enfermedad. Eso hace referencia con crónico, cronicidad. Cuando decimos cronómetro, es algo que nos está contando el tiempo. Entonces vamos con la letra D. Aquí tienen dacrio, del griego dacris o dacrion, que significa lagrimal. Quítenle el acento a la A, lagrimal, se me fue. Entonces ahí tienen un ejemplo, dacriocistitis. Esto significa itis, inflamación, cis, que viene de, aquí no vamos a hacer la referencia como vejiga, sino como saco. Entonces, dacrio es lagrimal, inflamación del saco lagrimal o inflamación del sector del saco lagrimal. Entonces, ahí tienen dacriocistitis. Dactilio o dáctilo, del griego
Dáctilos, que significa dedo. Dáctil, edema. Edema en medicina significa hinchazón, inflamación. Entonces, dactiledema significa inflamación de los dedos o de un dedo. Derma, dermat, dermata, dermato, del griego dermatos, que significa piel. De ahí surge el término dermatología, estudio de las enfermedades o afecciones de la piel. Del griego dis, que significa doble o dos. Dicéfalo, esta ustedes ya la pueden traducir, ya miramos más adelante en AC, céfalo, que significaba cabeza. Por lo tanto, dicéfalo significa que tiene dos cabezas. A veces podemos hacer esta referencia en embriología, en genética, en pediatría, cuando los niños o tal vez eran gemelos, se fusionaron y nació con dos cabezas. Entonces es un bebé dicéfalo. Día, del griego dia, que significa mediante o a través de. Ejemplo, diarrea. Rea significa flujo. Entonces, diarrea significa a través o mediante un flujo, que obviamente pues esto hace referencia a la afección estomacal, específicamente intestinal. Diabeto, del griego diabaenein, que significa atravesar. En este caso tenemos el ejemplo con diabetes, no la vamos a hacer el significado de dia con este griego, sino con diabaenein. Y en este caso no podemos hacer esta palabra con el léxico original de la raíz. En el caso de diabetes es una enfermedad en la cual hay un deterioro que puede ser o pancreático o meramente disminución de la cantidad de nuestra insulina. Entonces hace más que todo una referencia a lo que es una eliminación de la cantidad de orina que produce esta enfermedad. Por eso ahí ustedes pueden observar atravesar, pero realmente no podemos nosotros, como les dije hace ratito, no podemos nosotros categorizar. A veces no nos encajan los significados a como está tan textual, ¿ok? Pero para que ustedes pues, tengan una idea, diabetes viene de eliminación excesiva de la orina, más que todo producida por la enfermedad, como les estaba diciendo, producto de un daño a nivel del páncreas, que podemos producir o menor cantidad de insulina o la insulina que producimos es de muy mala calidad. Entonces de ahí se deriva la enfermedad. Tenemos dídimo, del griego dídimos, que significa testículos o doble o gemelo. Cuando decimos epi no es raíz, epi es un prefijo. Entonces epi significa sobre o encima. Entonces, epidídimo, conociendo que dídimo son testículos y epi es encima o sobre, entonces epidídimo es una estructura anatómica que está por encima de los testículos, de cada uno de los testículos. Entonces, ahí tienen epidídimo. Y vamos a finalizar ya con esta diapositiva. Tienen diplo, del griego diplos, que significa doble. Ahí se origina diplococo. Coco hace referencia no a la fruta, sino a la morfología que tienen las bacterias coco, es decir, que son juntas y que son redonditas. Entonces, diplococo significa la presencia de dos bacterias coco. Entonces, vamos con dipso, del griego dipsa, que significa sed. Dipsomanía significa manía, una obsesión. Entonces, dipsomanía es una obsesión por la sed o aquella persona sedienta. Dis, del griego con Y, dis, que significa dificultad, inclusive desorden.
Cuando nosotros hablamos de disfonía, a veces nosotros utilizamos mal los términos. Es que ando afónico, decimos. Una persona que anda afónica es una persona que no habla del todo. Acuérdense de la primera raíz que miramos el día de ayer con a, que significa sin o ausencia de. Entonces, cuando nosotros decimos disfonía, significa dificultad y fono viene de sonido. Entonces, significa emitir un sonido con dificultad. Por ejemplo, cuando tal vez nos enfermamos de una amigdalitis, andamos inflamadas las amígdalas, a veces podemos tener una pérdida parcial de la voz. Hay personas que sí experimentan afonía, que no hablan del todo, pero cuando nosotros andamos roncos, el término correcto es decir disfonía, no afonía, ¿ok? Entonces es diferente a decir ando ronco, estoy hablando y ahí el término correcto es estoy disfónico. Estás hablando con mucho esfuerzo, estás hablando con dificultad. Eso es una disfonía. Diuresis viene del griego diuréticos o diuréticos, que significa emitir orina o producir orina. Entonces, de ahí se deriva el término diurético. A veces cuando nosotros decimos fármacos diuréticos, es decir, que nos ayudan a emitir orina. Vamos con dólico, del griego dolichos, que significa largo o alargado. Dolicéfalo, ya ustedes saben que esto viene de céfal, que viene de céfalo o de cabeza. Entonces, doli es de alargado o largo. Dolicéfalo entonces es una persona que tiene una cabeza alargada, que tiene una morfología más ovalada de la normal. Dosis viene del griego dosis, que significa acción de dar o acción de dosificar. Dosímetro es un aparato para medir las cantidades de dosis. Dosímetro. Drépano viene del griego drépanos, que significa un hoz. ¿Alguna vez han visto un hoz? Como por así decir algo hueco. Entonces, algo hueco o algo como una especie de garfio. Entonces, cuando nosotros decimos drepanocito, acuérdense que cito significaba célula. Entonces, por lo tanto, drepanocito es una célula con morfología de un os o con morfología de un garfio o una morfología muy ahuecada o algo convexo. Entonces, ahí tienen estas raíces. Hasta aquí llega lo que es la D. Hay otras terminaciones, ¿verdad? Pero realmente les digo, esas nosotros no las utilizamos. Esta clase que le hice prácticamente es para dar las raíces de mayor uso en medicina, ¿ok? Entonces, con esta nosotros finalizamos y nos estaríamos conversando en nuestras reuniones de Zoom. Hago un llamado, ¿verdad? Para todos de manera general. Procuren entrar si la reunión es a las 11:30, 11:30 los quiero puntual, 12:30 los quiero puntual, 1:30 los quiero puntual porque si ustedes están ingresando tarde, están agarrando nada más un 5 o un 10% de la explicación y después están con dudas. Entonces, procuren entrar temprano, ya tienen programadas las reuniones que les dejé, ¿verdad? Siempre las van a estar teniendo después de que estemos nosotros terminando de conversar. Para que ustedes ya sepan, no vamos a cambiar los horarios, vamos a estar trabajando grupo 1 a esa hora, grupo 2 a las 12:30, grupo 3 a la 1:30 para mantener el orden, ¿ok? Como les decía,
está bien. Hay unos que no entraron del todo hoy a ninguna de las 3 reuniones porque me quedo con los videos grabados para pasar la asistencia. Y les solicito, por favor, escriban sus nombres. Hay unos que que me aparecen solo con los nombres de los dispositivos, Galaxy, no sé qué, otra cosa le ponen, o se ponen seudónimos de animes. No se pongan nada de eso, pónganse sus nombres. Si se llama Juan Pérez, María González, porque necesito tener el control de sus asistencias. Como les digo, me quedo con los videos para después corroborar quiénes estuvieron el día de hoy, el día de mañana y así sucesivamente en cada una de nuestras reuniones, ¿ok? Por favor. Entonces, sin más que decir, pues me despido de ustedes.